Hermanos, pues es un placer poder recibir de la iglesia este reconocimiento. Gracias a Dios por la bendición que nos da de servirle. Oraba el hermano Adrián y puedo sentir, hermanos, el amor, el cariño de la iglesia. Puedo sentir su cariño, su respeto, su amor. Y le doy gracias a Dios porque como matrimonio hemos orado para que el Señor nos permita hallar gracia primero delante de Él y después hallar gracia delante de la iglesia con un propósito: servirles con amor. Ese es el único deseo de nuestro corazón: servirles con amor, con entrega, con pasión, y que cada día el Señor nos permita caminar en santidad junto con esta hermosa iglesia Palabra de Vida. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerden que como iglesias bautistas a nivel nacional estamos estudiando esta carta. Espero que las casi 2,000 iglesias de nuestra convención en este momento estén predicando esta carta. Algunos inician hoy, otros ya iniciamos la semana pasada, otros tal vez inicien la siguiente semana, pero la idea es que todas las iglesias de nuestra convención estén predicando, enseñando, compartiendo esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy iniciamos en el capítulo 2. Así que les voy a invitar a que ahí en sus Biblias, en el capítulo 2 de Efesios, podamos recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Recuerden, la semana pasada vimos en el capítulo 1 que en el cielo se gestó la idea de salvación. Desde la eternidad, Dios ya había escogido un pueblo para su gloria. Y que allá en la eternidad se gestó la idea de que ese pueblo iba a necesitar salvación. También vimos en el segundo punto que fue Cristo quien Dios envió a este mundo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, y que por medio de Él nosotros como su pueblo hemos recibido salvación. Y número 3, que es el Espíritu Santo, que en el momento de creer en cómo es, hermanos, en realidad no lo sé, pero la palabra enseña que en el momento en que nosotros creemos, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Un sello en señal de propiedad de nuestro Dios. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, dice la palabra de Dios que somos sellados por su Espíritu. Eso es lo que vimos. Pero también al final del capítulo 1, el apóstol Pablo enseña de que debemos vivir en consecuencia a esas bendiciones eternas que hemos recibido. Así que no podemos recibir la salvación y seguir viviendo de la misma manera como si nada hubiese pasado en nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema, de la salvación y de permítanme usar la palabra consecuencias, pero en realidad podríamos decir el resultado de la salvación en nuestra vida. El capítulo 2 inicia de esta manera. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia. Capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a ustedes, y Él les dio vida a ustedes. El apóstol Pablo se está refiriendo a muchos de los que estaban en ese momento mayormente gentiles. Si usted escuchó el devocional en la semana, recordará que el apóstol Pablo en el capítulo 1 se dirige primero a los judíos y les dice nosotros.
Y luego en el verso 13 se dirige ustedes. Vea el verso 13, es importante. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Vea cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a los gentiles cuando dice ustedes. Inicia el capítulo 2 así. Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso me gusta, ya han escuchado ustedes, por eso me gusta la traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Porque quita el vosotros, el vayáis, pero guarda la literalidad de los lenguajes originales, el hebreo, el griego y el arameo. Y quita un poco este castellano antiguo y usa ese lenguaje un poco más actual, sin perder el texto, la literalidad de esa traducción original. Quitando el castellano antiguo, entonces lo pondríamos así, y Él les dio vida, dice el apóstol Pablo. Y yo me incluyo ahí. Él nos dio vida, Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Esto que vamos a ver del verso 1 al verso 7, hermanos, le he titulado Antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. En 7 versículos, el apóstol Pablo va a hacer un resumen, una fotografía, o más bien una radiografía del Evangelio. Un antes y un después. ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? Piensa un momento en la vida que usted llevaba antes de conocer de Cristo. El apóstol Pablo dice que usted y yo estábamos muertos, destinados al lago eterno. Un lugar en donde día, tarde y noche va a arder por la eternidad. Ahí estábamos usted y yo, muertos. Pero vea cómo dice el verso 4. Pero Dios. Este pero, hermanos, este pero que dice en el verso 4, se ha identificado como una misericordia más de parte de Dios. Oiga, estábamos muertos. Merecíamos estar en ese lugar de podredumbre. Pero Dios. Déjeme leer todo el verso del 1 al 3. Mire cómo dice. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora el apóstol Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. En esta primera porción, hermanos, el apóstol Pablo identifica 3 cosas. 3 enemigos nuestros. A ver si usted lo logró identificar. El apóstol Pablo está hablando de 3 enemigos que el cristiano tiene. No voy a predicar sobre esos 3 enemigos, pero estos primeros versículos mencionan esos 3 enemigos. Vea cómo dice el verso 2. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo andábamos, hermanos? ¿Cómo andábamos antes de Cristo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué le suena, hermano, el tema de corriente? ¿A qué le suena? Como un río, ¿no? Un río. Yo no sé si usted en alguna ocasión fue al rollo y entró a ese río salvaje, ¿no? No se puede ir en contra de esa corriente, hermanos. Nosotros nos sentíamos bien chavos y todo y queríamos ir en contra de la corriente. No se puede. No es posible.
Es muy fuerte. Así andábamos, hermanos. No podíamos ir contra el mundo. Íbamos conforme a la corriente de este mundo. El mundo trae una presión fuerte. Y ahí andábamos nosotros. Ni siquiera era necesario nadar. Ahí andábamos de muertitos. Porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primer enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo? El mundo. Vea cómo sigue diciendo. Segundo enemigo. ¿Conforme al qué? Al príncipe de la potestad del aire. Estoy en el verso 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el segundo enemigo del cristiano? Satanás. Andábamos en la corriente del mundo conforme a los designios de Satanás. Y vea cómo inicia el verso 3. Otro enemigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra... ¿Cuál es el otro enemigo? La carne. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: recuerda que tú estabas muerto y dominaba sobre ti el mundo, tu carne y Satanás. Pero Dios, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, que dice Romanos 5:8 en relación al amor de Dios. ¿Quién se acuerda? Romanos 5:8, búsquelo rápido. No, el que tenga celular. Empieza con un más, con un plus. Os dijeran lo que dicen los que saben inglés, un plus. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos, mas Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, siendo adúlteros, fornicarios, bebedores, con malos deseos, andando en la pornografía, malos pensamientos, groseros, el Señor mostró su amor para con nosotros. Ayer en la reunión de varones estamos hablando de las manifestaciones de la carne. Estamos hablando de Gálatas, estamos estudiando con los varones, estamos estudiando Gálatas. Lo invito, hermano varón. Y hablaba yo del adulterio. Y por ahí salió una pregunta sobre el adulterio. Que si también esto o aquello era adulterio. Y los llevé a la palabra del Señor Jesús cuando dice: ¿oíste que fue dicho? Y se refiere a la ley. Y dice Jesús: mas yo os digo que si volteas a ver una mujer y la deseas, has adulterado. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento cuando dije adúlteros, ustedes dijeron: espérame, no, aquel sí, yo no? Y cuando el Señor Jesús dice: si has volteado a ver una mujer para desearla, ¿has adulterado? ¿Cuántos nos incluimos en ese círculo? Así que sí, hermanos, adúlteros, fornicarios, borrachos. Pablo presenta nuestro estado anterior en estos 3 versículos. Y en el del 4 al 7, un maravilloso pero. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A partir del verso 8 en adelante, voy a iniciar apenas el sermón. 3 puntos, hermanos, que yo quiero manifestar. Del verso 8 y 9, fuimos salvos por gracia. La salvación no es el resultado de nuestra bondad. Si usted cree que la salvación que Cristo le ha dado es por lo bueno que es usted, se equivoca. Vea lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Me voy a detener un poco en este pasaje. Vale la pena, hermanos, detenernos en estos 2 versículos. Hemos sido salvos por gracia. El evangelio no se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Hace algunas semanas, en una predicación, les comentaba yo el tema de hemos sido salvos por obras. Y vi que algunos hermanos así como que, escuche bien, les comentaba y yo les decía, hemos sido salvos por obras, pero no por la tuya y la mía, sino por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Eso es gracia. ¿Sabe por qué? Porque no lo merecíamos. En algún momento yo ya había compartido lo que era la gracia. ¿Se acuerdan qué era la gracia? Un regalo inmerecido. Algo que alguien me da que no merezco. Yo trabajé por esta tablet. Y si yo se lo quiero dar a David, él solamente, ¿qué es lo único que hizo? Puso su mano. ¿Por qué puso su mano? Porque creyó que se la estaba dando. Cuando yo le hice así, él extendió su mano porque en ese momento él creyó que yo se la estaba dando. Él trabajó por esa tablet. Es más, hasta se portó mal. Eso me lo dijo su papá. Que no ensayó los cantos y no, sí le salieron bien. Gracia, hermanos, es recibir algo que no merecemos. Gracia es recibir algo que alguien más pagó por ese regalo. Yo pagué por la tablet. Él no hizo nada. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Murió por nosotros para darnos vida eterna. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. No hemos hecho nada. Algunos creen que el hecho de creer es una obra. Hermano, ¿de dónde sacan eso? Si el Señor me está ofreciendo vida eterna y me dice, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, y yo quiero tener esa vida eterna, yo solamente creo, extiendo mis manos al cielo y digo, Señor, si quiero. Eso es gracia. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz del Calvario? ¿Se acuerdan del ladrón? Estaba Jesús en medio, estaban los 2 ladrones. Uno le injuriaba y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía, tú y yo merecemos. El otro ladrón le dice, tú y yo merecemos estar aquí, pero este hombre nada ha hecho.
Se voltea a ver a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús se voltea a ver las maravillosas palabras de ese hombre. El Señor Jesús se asegura, viendo cómo se estaban peleando estos ingratos. Y cuando ese hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, estoy seguro que la mirada de Jesús volteó a ese hombre y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dio tiempo al hombre portarse bien, hacer alguna obra buena? En el Imperio Romano, porque la cruz, el tema de la cruz era un castigo romano. En el Imperio Romano, la cruz, la crucifixión era la muerte más atroz a las personas que se volteaban contra el gobierno, o asesinos, violadores y no sé cuánta cosa. A Jesús no le importó el pecado de este hombre. Le importó su arrepentimiento, porque le dijo: acuérdate de mí. Eso es gracia. No ha sido por obras. El evangelio no se trata de ser salvos por obras. ¿Quién me ayuda con el verso 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de la salvación no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. ¿Y luego qué dice el 9? Si la salvación fuera por obras, como en muchos otros lugares es, entonces nos jactaríamos, ¿no? Yo ayudé a los huérfanos. Yo le he dado despensa a las viudas. ¿Han escuchado que Messi, Cristiano Ronaldo tienen fundaciones para ayudar a los pobres? Gastan millones y millones, o más bien donan millones y millones para los pobres. Eso es lo que dicen ellos. El fisco es el que dice es para deducir impuestos. Pero si fuera por obras, estos hombres ya se hubiesen ganado el cielo. Pues cuántas buenas obras no hacen. ¿Cómo se llama el hombre más rico del país, de nuestro país? Carlos Slim. Tiene fundaciones y fundaciones y apoya y da. Hombre, ese hombre ya se hubiera ganado 3 veces el cielo. Amolados nosotros. Si la salvación fuese por obras, yo les pregunto, ¿cuántas obras serían necesarias? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 10,000. ¿Cuántas obras serían necesarias? Y si fuese por obras, se jactarían: yo ya me gané el cielo porque yo ya hice tal o cual obra. ¿Cierto o no? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, no podemos gloriarnos. Si tú has recibido a Cristo, como Señor y Salvador, no tienes nada de qué gloriarte, porque tú no has hecho nada. ¿Quién lo hizo? ¿Quién murió en la cruz? Deberíamos de estar avergonzados y deberíamos de vivir en gratitud. Ahorita lo vamos a ver al final. Para terminar este primer paso, este primer tiempo de que hemos sido salvos por obras, me viene a la mente algo. He escuchado personas que creen o que piensan que son obedientes a Dios porque si hacen algo malo van a recibir las consecuencias. A ver si me expliqué. Si usted es de las personas que cree o que busca obedecer a Dios
para no recibir las consecuencias, porque si usted va y adultera, no, entonces le va a ir como en feria porque Dios se va a enojar y lo va a castigar. Si usted es de los que piensa en eso, tenga cuidado. Porque el evangelio es gratitud. No debo vivir o no debo dejar de pecar pensando en las consecuencias de Dios. No, debo dejar de pecar por agradecimiento a que estaba muerto y Cristo me ha dado vida eterna. Amén. Vea la diferencia. Las dos personas dejan de pecar. Una pensando en que no quiere recibir las consecuencias. Déjenme poner el ejemplo de David. Quiero ser obediente, ya no va a querer estar aquí en el culto, ¿eh? Quiero ser obediente a mi papá, a mi mamá, para que no me regañen, porque si no, ya no me sueltan el auto y me tengo que ir. No, soy obediente a papá por el amor que él me muestra a mí. Soy obediente al Padre porque envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario para darme vida eterna, porque yo ya estaba muerto. Ya había una sentencia que decía mi nombre. Y el Señor ha quitado esa sentencia, la ha clavado en la cruz y Él ha tomado mi lugar. Amén. Segunda enseñanza. Fuimos salvos para buenas obras. Verso 10, solo el verso 10. Fíjense cómo dice. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando decidimos hacer a un lado las malas prácticas y obedecer a Dios, en ese momento fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando nacimos del vientre de nuestra madre, fuimos creados por Dios. Pero cuando creímos en Cristo, fuimos creados en Cristo. Oiga, ¿y para qué fuimos creados? Fíjese cómo dice el pasaje. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese bien, Dios dijo, voy a crear una comunidad, palabra de vida, para que todo aquel que viva cerca aquí en Lomas, no se ría, es en serio, para que todo aquel que viva aquí venga, porque esta es una buena obra. Es un ejemplo. La iglesia es un lugar en donde el Señor ha puesto para que nosotros nos congreguemos, platiquemos, nos desarrollemos, vivamos, y no que nos andemos peleando. Al final, el último punto, el tercero. Digo que en el tercero voy a tocar eso, todavía no paso. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios muestra? Mire, ¿son importantes las obras? Sí, pero no para salvación. Fuimos salvos por gracia. No fuimos salvos por obras. Pero las obras son el reflejo. Las buenas obras son el reflejo ¿de qué? De nuestra salvación. ¿Qué pasa si andamos en malos pasos? ¿Qué pasa si andamos en malas obras? Hay que buscar los panales aquí adentro porque ha de haber. Ya mi hermano anduvo fumigando afuera. Las obras, hermanos, no nos traen salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Ya vimos que es por gracia, por creer en Cristo, por arrepentirnos de nuestro pecado. Pero si una persona entonces sigue en sus malos pasos, si una persona sigue en malas obras, piensa en alguna mala obra. Los bailes. Sí, dijo eso. Piensa en las malas obras. La tomadera. ¿Sí eso dijo? Malas obras. Fornicación, adulterio, chisme, problemas, pleitos, enemistades, tantas y tantas cosas. Hermanos, si seguimos en esas malas obras, y si dice la palabra que las obras son la evidencia de nuestra salvación, ¿somos salvos entonces? Yo no podría responder, responda usted, hermano. Si estamos pensando nada más a ver en qué el hermano se está fijando y andamos pensando, a ver, este hermano, este hizo esto, ya hizo lo otro, no, este hermano no. No, hermano, fijémonos en Cristo. Paso al último punto. Bueno, déjeme leer lo que escribí de este punto de que somos salvos. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino la evidencia de ella. Si Cristo te ha dado una nueva vida, tu vida debe reflejar la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo te ha dado una vida eterna, tus obras, tus hechos, la forma en cómo hablas, la forma en cómo te expresas, la forma en que si amas o no al hermano, van a reflejar tu salvación. Hermano, ya no andes pensando en el otro hermano, si fue, si vino, si hizo, si no, si tiene una vida así, si tiene una vida mal. A veces nuestra vida está peor que la del hermano y ahí andamos fijándonos, señalando al hermano. A veces creo que cuando una persona nos señala y nos critica, es por alguna de estas dos cosas. O nos tiene envidia, o esa persona está ocultando algo peor, que quiere ocultar, evidenciando la vida del otro hermano. ¿Qué piensa de eso? Así que por favor, hermanos, no seas tú el que empieces a criticar, porque si te escucho, entonces voy a pensar, o envidia al hermano del que está hablando, o está evidenciando un problema peor en su vida. Si Cristo te ha dado una vida nueva, refléjalo. ¿Cómo podemos reflejar esas buenas obras? Busca oportunidades para servir al hermano y no para andar criticándolo. Esfuérzate, escucha bien, lo veíamos ahorita en la escuela dominical. Esfuérzate en mantener la unidad de la iglesia. No estés buscando con tus comentarios una fractura en la iglesia del Señor. Una pregunta que me encantó ahorita en la escuela dominical, aquí la tengo. La dejé por aquí. Para fortalecer la unidad de mi iglesia, venían los que estuvieron en la escuela dominical. Para fortalecer la unidad de mi iglesia, y me venía a la mente. Piense usted en esto. Hermano, piense usted en esto. ¿Qué puedo hacer hoy yo? Dígalo usted. ¿Qué puedo hacer hoy yo para no generar división en la iglesia del Señor? Señor, ¿qué puedo hacer? Y me lo predico yo primero, Me lo predico yo primero. Señor, yo, Pastor David Aranda, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿O qué estoy haciendo yo para generar división en tu iglesia? Hoy tú puedes decir, Señor,
revélame qué estoy haciendo mal. No quiero hacerlo, Señor. Eso es una buena obra para su iglesia. Tal vez no estés de acuerdo en cómo está trabajando el nuevo pastor. Es posible. Puse aquí, dale chance. Pero yo te digo, dame chance. Cada uno de nosotros tenemos diferencias. Busquemos andar en esas obras que Dios ya puso de antemano. Trabajemos juntos, hermanos. A lo mejor no me gusta cómo administra el hermano Noé. A lo mejor no me gusta cómo enseña el hermano Juan Manuel. A lo mejor no me gusta cómo toca el hermano César o su hijo la batería. A lo mejor no me gusta cómo enseña allá el hermano Alex en Villa Nicolás Zapata. No me gusta cómo recibe el hermano Fer. A lo mejor no me gusta cómo enseña el hermano Adrián. Hermanos, mejor pensemos cómo puedo servir a la iglesia del Señor y evitar una fractura. El daño que le hacemos a su iglesia o el daño que tú piensas que le estás haciendo al hermano, no se lo estás haciendo al hermano, se lo estás haciendo a la iglesia del Señor. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos, es que hacemos buenas obras. Demuestra al mundo, hermano, demuestra al mundo lo que ha hecho Jesús en tu vida. Y voy con el último punto. Y no porque sea el último punto, ya nos distraigamos, ¿eh? Es el último punto. Fuimos reconciliados y unificados en Cristo. Del verso 11 al 22, el apóstol Pablo está señalando que de dos pueblos el Señor hizo uno, el pueblo judío y el pueblo gentil. De los dos pueblos hizo uno. Hermanos, ¿cómo trataban los judíos? ¿Cómo trataban los judíos al gentil? ¿Cómo lo trataban? Oh, hermanos, los trataban que no merecían. El judío decía, estos gentiles no son pueblo de Dios, no merecen al Señor. Los trataba mal. ¿Qué hizo el Señor? De los dos hizo uno solo. Hermanos, si de los dos pueblos que no se podían ni ver, el Señor hizo uno, su iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en el pasaje del 11 al 22, que Cristo derribó el muro intermedio, la pared intermedia que dividía a estos dos grupos. ¿A qué grupo se refiere? Dijimos, al judío y al gentil. En el templo, hermanos, en el templo de Jerusalén había un muro que dividía al judío. Los judíos podrían estar adentro de este lado. Allí había un muro. Del muro para allá, los gentiles podrían estar, el área de los gentiles. Dice el apóstol Pablo que Cristo lo que hizo es derribar ese muro. ¿Para qué? Para que entonces tanto judíos y gentiles pudieran estar unidos. Pero ¿sabe qué hacemos como iglesia? El Señor derribó ese muro y como iglesia, mire, queremos construir otro muro. Queremos crear una división entre nosotros. Si el Señor unió a esos dos grupos para su gloria, hermanos, no hagamos nosotros algo para dividir a su iglesia. Quiero dar dos aplicaciones finales hacia aquel hermano que hoy está sin Cristo, aquella persona que nos acompaña, amigo, vecino, familiar que acompañas. Si estás hoy sin Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe.
Lo único que tienes que hacer es como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Perdóname, Señor. Quiero confiar en ti. Iglesia, palabra de vida, vivamos en esas buenas obras, glorificando a Dios por su salvación inmerecida, en gratitud. Vivamos en unidad y amor en Cristo. Él derribó la pared que separaba a estos dos pueblos. No busquemos nosotros construir muros en su iglesia. Pensemos esto: estábamos muertos, pero Dios nos ha dado salvación en Cristo. Repita conmigo: estábamos muertos, pero Dios nos ha dado salvación en Cristo. Otra vez: estábamos muertos, pero Dios nos ha dado salvación en Cristo. Padre santo y bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Enséñanos a vivir, Señor, de acuerdo, Señor, a ese sacrificio que costó la vida de tu Hijo, su sangre preciosa. Y que ahora, Señor, nosotros debemos andar en esas buenas obras. No para salvación, sino porque son el reflejo de esa salvación que tú ya nos has dado. Pero Padre Santo, si hay alguien en este lugar que aún no es parte de tu pueblo, si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo siga insistiendo en su corazón. No lo dejes en paz hasta que Él pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.